¿Qué tal amigos, amantes del bonsái y bienvenidos a mi taller del bonsái? Hoy con el video referente a la pregunta que hice días atrás sobre el bonsái de interior, si es una verdad o si es un mito. Hoy vamos a conversar un poco más amplio sobre este tema y agradezco a todas las personas que se han tomado su tiempo y me han dejado sus apreciaciones y sus opiniones al respecto de este tema. Pero antes de iniciar, quiero enviar un saludo muy especial, muy afectuoso a la licenciada Mayela Picado. Ella es una de mis profesoras en la universidad y bueno, quedé en que el próximo video que lo fuera a grabar, que fuera a subirlo en mi página, iba a saludarla. Así es que, profesora, un saludo muy cordial, muy afectuoso y aquí está ya mi promesa cumplida. Ok, empezamos en materia. Bonsái de interior, ¿verdad o mito? En muchas literaturas de bonsái, obviamente, y en revistas y en un montón de materiales, inclusive en internet, se habla mucho o se divide un poco el tema sobre lo que es bonsái de exterior o bonsái de interior. A mí me ha llamado siempre la atención porque cuando empezamos en este tema, en este arte del bonsái, es algo que nos cala mucho, que nos llega mucho, inclusive a veces a confundir, porque no sabemos si los árboles o hay especies que van adentro de la casa o que se pueden tener dentro de la casa y hay otras que pueden estar afuera o deben estar afuera. Así es que yo hice la pregunta y tengo acá la página mía abierta, la página de Facebook. Hice la pregunta abiertamente en Facebook para que todos ustedes tuvieran la oportunidad de opinar al respecto y me parecieron muy importantes y muy enriquecedoras las respuestas de ustedes y quise compartirlas con todas las demás personas que ven este canal. La primera persona que me respondió es mi amigo Cristian Madrid. Un saludo, Cris. Él puso lo siguiente, y leo textual. Pues para mí se puede tener interior, pero no es lo recomendado y saludable para el árbol. Repito, para mí se puede tener en interior, pero no es recomendado y saludable para el árbol. Interiormente los árboles reciben menos luz solar, lo cual los debilita, y si se hace humedad excesiva puede provocar hongos que puedan matar al árbol. Mi recomendación es mantenerlos en exterior con sol directo, entre nudos cortos, crecimiento vigoroso, como lo es en la naturaleza. Me parece una excelente respuesta, Cristian, te lo agradezco montones. También don Roberto Padilla Espinosa hace el siguiente comentario. En el bonsái el principio fundamental es el respeto a la especie. Me parece bastante acertado. Esto hace que algunos sean de sol directo, otros de media sombra y unos terceros de sombra. Considerando que muchos adoradores y seguidores del bonsái ahora viven en ciudades, tendríamos que agregar no una especie, pero sí una clasificación que podríamos llamar de ventana. Tiene mucho de cierto lo que dice don Roberto y ahora vamos a profundizar un poco más en ese aspecto, en clasificarlos por las especies. Hay árboles que tienen necesidades de luz diferente. Ok, sigo. Nil Ovejero me hace el siguiente comentario. Pone, mi opinión personal es que los bonsáis deben estar afuera. Ellos son seres vivos y como tal necesitan estar expuestos al sol, a la lluvia, al aire. Tampoco es bueno excederse, siempre cuidándolos. Están los que pueden estar a la intemperie y otros bajo techo. ¿Ok? Siempre afuera. Muy bien, Nil, muchas gracias. Miguel Fierro me dice, todo árbol necesita luz solar para realizar su fotosíntesis. Eso es totalmente cierto. Y de manera indirecta, también las bacterias benéficas del suelo lo necesitan. Adonai Rivas pone, mi humilde opinión es que no existe el bonsái de interior. Los árboles necesitan el sol para vivir. Resumido y al punto y perfecto, Adonai. Mil gracias. José Pereira dice que no hay bonsái de interiores, pero vivo en un edificio sin balcón, solo que los acerco a la ventana. Ok, José, mil gracias por el aporte. Y Edgar me pone, no creo que haya de interior a menos que sea en una ventana y que la ventana esté abierta. Saludos, ok. Saludos Edgar y saludos a todos los que se tomaron su tiempo para contestar la pregunta que hice. Y quiero hacer como un resumen de todas sus respuestas y agregar un poquito de mi propia experiencia. Básicamente, a los que ya tenemos un poco de años de dedicarnos a esto, sabemos y entendemos que el bonsái es 100% de exterior. ¿Por qué? Partiendo del punto de que son árboles, no son plantas que ya vienen adaptadas para estar dentro de la casa, como un montón de especies que hay
que uno puede tener dentro de la casa y que soportan estar adentro. Los bonsai, partiendo del hecho básico de que es una técnica que se le aplica a árboles o arbustos maderables, estos árboles o arbustos están acondicionados, su especie naturalmente, a estar a la intemperie, recibiendo el sol, recibiendo la lluvia, recibiendo el aire, recibiendo el frío, calor, humedad, etcétera, 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 factores o inclemencias a los que ya están adecuados genéticamente o naturalmente, como usted lo quiera llamar. Partiendo de ese punto, el mito de que existe bonsai de interior se debilita totalmente, ¿ok? ¿Por qué? Porque no están adecuados, no es su naturaleza, no es a lo que ellos naturalmente están acostumbrados. Ahora bien, hay lugares en los que el clima, lugares en Europa y otras latitudes, donde el clima presenta en algunos casos, por ejemplo en invierno, temperaturas muy bajas, inclusive la presencia de nieve. Casos como Alemania, casos como muchas ciudades en Europa, etcétera, etcétera, donde hay nieve, ¿ok? Entonces, hay algunas especies que no están adecuadas a soportar esas temperaturas y se necesitan proteger de las heladas, se llaman así en muchas literaturas, para que el árbol no muera por congelación. Entonces, en esos casos el bonsai debe estar adentro, pero es por una cuestión climática, porque su especie, como dice perfectamente don Roberto, no está adaptada para ese clima en específico, ¿ok? Pero una vez pasado esa condición climática, esas temperaturas bajo cero o esa cantidad de nieve, etcétera, etcétera, los árboles deben regresar a su medio natural, que sería el exterior. Ahora bien, acá en el trópico, donde yo estoy, en Costa Rica, inclusive tenemos especies a las que no podemos tenerlas totalmente al sol directo porque se queman. Una especie, los arces, ¿ok? Los arces o los maples, acá tenemos varias especies, para nombrar tres rápidas: el maple tridente, el maple japonés y el maple taiwanés, que son tres especies que yo en mis videos he mostrado. Estas especies, por naturaleza, son árboles de mediana altura que crecen a la sombra de árboles más grandes que los protegen no solamente del sol directo, sino también de las corrientes de aire muy fuertes. Esto ya es natural en ellos. Entonces, si usted agarra un maple y lo pone directamente al sol, y lo sé porque he hecho el experimento, los he puesto en el techo, muchos saben, y los que conocen mi taller saben que la mayoría de mis bonsais están acá arriba, los he puesto en el techo, entonces el sol y el viento tan fuerte termina quemando las hojas y pasa lo que muchas personas me han enviado fotografías de sus maples que tienen las puntas quemadas, que las hojas se enrollan, que las hojas se queman, etcétera, etcétera. Eso es porque esa especie no está adecuada para soportar esa cantidad de sol, esa cantidad de viento, etcétera. Solución es tenerlo siempre afuera, pero bajo una lámina transparente. Yo los míos, en este caso, los tengo en el techo, pero bajo una lámina de policarbonato con filtro UV, y eso permite que el árbol esté protegido de las corrientes de aire y del sol directo, y los árboles están preciosos. Yo no tengo hojas quemadas, yo no tengo hojas arrolladas, yo no tengo pérdida de follaje, etcétera, etcétera. ¿Ok? Otro caso, el pino negro japonés. El pino negro es un árbol que no está tan acostumbrado a la lluvia excesiva o la humedad excesiva, porque eso alarga mucho el tamaño de las agujas. Entonces, ahorita que estamos en invierno acá en Costa Rica, yo tengo los pinos negros abajo del techo, pues los he bajado y los he protegido porque en las tardes casi siempre llueve. Entonces yo los dejo en la mañana afuera, cuando vengo del trabajo a mediodía, los quito del sol y los dejo protegidos de la lluvia excesiva, porque eso me va a disparar el tamaño de la aguja. Entonces hay condiciones, para resumir un poco en esto y ya cayendo en el tema central, hay condiciones que no benefician al 100% al árbol y debemos estar pendientes de eso, ¿sí? Como lo decía bien Cristian, como lo decía don Roberto y la mayoría de todos, hay que jugar con la especie, hay que conocer la especie y sus necesidades de luz, de agua, de humedad, de abono, etc. Pero entonces siempre el árbol debe estar afuera. Ahora bien, hay especies que soportan un poco más estar adentro, hablando propiamente ya de lo que es el interior de la casa. Ejemplo, los ficus. Por excelencia, el ficus es una planta o una especie sumamente fuerte que va a aguantar. No es que se adapta, es que va a aguantar la condición de falta de luz y la condición de estar adentro de una casa o cerca de una ventana. Pero ¿qué consecuencias tenemos a raíz de poner una especie como un ficus adentro de una casa?
Cristian lo hablaba perfectamente, los entrenudos se alargan montones. El entrenudo, para hacerlo un poco más didáctico, con esta barrera que yo tengo acá, el entrenudo es la distancia que hay entre el par de hojas y el par de hojas siguiente, ¿ok? Yo aquí lo puedo mostrar un poco más. Entonces aquí usted puede ver que los entrenudos son bastante pegados. Conforme van naciendo las hojas, el entrenudo es muy corto. Eso es porque este árbol en particular y la mayoría de los míos reciben el sol directo. Si eso no sucede, entonces esto empieza a alargarse de forma tal que la distancia entre hojas y hojas se va acrecentando, creando ramas muy largas con hojas muy distantes entre nacimiento. Eso se llama entrenudo y entrenudos muy largos. Eso lo provoca la falta de sol. Entonces, si ponemos una especie como un ficus que estábamos hablando dentro de una casa, cerca de una ventana, etcétera, etcétera, la falta de luz directa, de sol directo, lo que va a provocar es entrenudos más largos, por ende usted va a perder densidad de follaje y va a perder la forma del árbol, y el árbol, aunque a paso lento, pero se va a terminar debilitando. Entonces, como les digo, por eso dije al inicio que esta especie aguanta el estar así, más no es lo natural para ellos. Hay especies, como les digo, que pueden soportar estar en ese estado, pero eventualmente al corto, mediano o largo plazo, el árbol va a estar tan débil que va a terminar dañándose y va a terminar con problemas de salud. En algunos casos puede morir porque unido la falta de sol directa, unido a un exceso de riego o a un mal sustrato que mantenga mucha humedad, va a podrir raíces y todo eso va a dar al traste con el árbol. Así es que son características con las que debemos lidiar. Ahora me decía uno de ustedes por acá en un mensaje, déjeme ver si lo encuentro de nuevo. Vamos a ver. Ok, José Pereira, que me decía, bueno, él vive en un edificio sin balcón y que debe tenerlos entonces cerca de una ventana. A veces tenemos que lidiar con lo que tenemos. Yo les voy a poner de nuevo el ejemplo. Yo algunos de mis árboles los tengo acá afuera de mi taller, justo donde yo estoy grabando. En este lado tengo unas mesas con árboles que son los que uso de ejemplo cuando doy charlas, cuando doy cursos o cuando recibo clientes acá en el taller. Entonces yo tengo algunos de ejemplos acá. Pero este techo tiene 3 láminas de policarbonato transparentes con filtro UV, que esto cuando las personas que han estado acá en el taller conmigo, en algún curso o en alguna visita, etcétera, y acá pega el sol, esto es literalmente un horno, es un sauna. Entonces aquí la humedad relativa y el calor es tal que los árboles no se ven afectados. Obviamente, si yo hice la experiencia y subí todos mis árboles al techo directamente, creé unas estructuras y los pasé todos al techo directamente, y árboles que tenían formaditos, por ejemplo un aromo que tenía muy bonito, bajito, muy bonito, lo subí por primera vez al techo y lo dejé allá, y en cuestión de un mes perdí la estructura totalmente del árbol porque las ramas medían 40 centímetros. El árbol se disparó a crecer de una forma increíble por estar directamente al sol. Cuando lo tenía acá, el árbol estaba quieto, crecía significativamente, pero no tan brutal como pasó cuando lo subí al techo. Entonces la diferencia y la respuesta de los árboles al sol es magnífica. Así es que esto es lo que quería dejar por lo menos claro y aportar en lo que mi experiencia he podido experimentar, valga la redundancia, y he podido notar con el desarrollo de los árboles. Entonces no existe un bonsái de interior. Existen especies que van a soportar un poco más estar dentro, pero que al corto plazo o al mediano plazo se van a empezar a ver situaciones en las que el árbol se va a ver afectado. ¿Ok? ¿Va a terminar muriendo? Tal vez no, pero tal vez nunca va a poder tener usted la forma, la densidad de follaje y los entrenudos, como decía Cristian, los entrenudos cortos que solamente los da la interacción directa con el sol. Tomando en cuenta que hay especies que no son tan adecuadas o que no soportan tanto el sol directo o las temperaturas tan elevadas como el ejemplo de los maples, ¿verdad? Que hay que tener la consideración y cuidarlos, ¿verdad? Los pinos negros con nivel de humedades y agua, etcétera, etcétera. Pero siempre de alguna u otra forma el árbol debe estar afuera en el medio en el cual él está adecuado a vivir. Para eso, como siempre lo digo en mis cursos, es necesario conocer cada especie de forma individual para que usted pueda conocer las necesidades que ellas tienen y se las pueda suplir de la mejor manera posible. Así es que espero que les haya gustado. Si les quedó alguna duda o alguien quiere aportar algo más, puede dejar su comentario a los pies de este video.
o en el comentario que hice, en el posteo que hice en mi página de Facebook. No olvide suscribirse a mi canal en YouTube, Mi Taller de Bonsai, o a mi página de Facebook, Mi Taller de Bonsai. Muchas gracias y nos vemos en otra ocasión. Chao.